Siempre imaginé que los cumpleaños en familia eran esos momentos mágicos que uno guarda en el corazón para siempre, donde la risa de los nietos se mezcla con el olor a pastel, y los abrazos llegan cargados de gratitud. Pero ese día, en el cumpleaños de mi nuera, mi propio hijo me dijo que no había espacio para mí. Así, frente a todos. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, nadie jamás lo habría imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que tocará tu corazón. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y aprovecha para suscribirte, porque vienen muchas más historias como esta. Mi nombre es Aurora Salazar de Méndez, tengo 68 años, y durante casi toda mi vida fui costurera, madre entregada, y esa persona a la que todos buscaban cuando necesitaban un abrazo. Pero ese día, nadie me buscó. Y tal vez, por primera vez, vi quién era yo en realidad. Nunca me ha gustado hacer maletas a escondidas. Me hace sentir como si estuviera huyendo de algo, cuando en realidad lo único que quería era acercarme. Pero esa mañana, con el sol apenas colándose por la cortina de encaje, doblé mi vestido azul, el que usaba solo para ocasiones bonitas, y lo puse encima del tupper con el pastel de 3 leches que preparé desde el amanecer. Todavía estaba tibio. Le puse una cinta dorada y una notita con letra cursiva, para Julieta, con cariño. No firmé. Pensé que me reconocería por el sabor, por lo menos. No sé por qué, pero una parte de mí todavía creía que ese gesto podía cambiar algo. Durante el trayecto en autobús, me fui hablando bajito, como suelo hacer cuando quiero calmarme. No es para ti, Aurora, es para ellos. No esperes nada. Pero el corazón es terco, y más el de una madre. Me imaginaba llegando y que todos me verían y dirían, miren quién vino. ¡Qué sorpresa! Soñé hasta con los abrazos. Me vi partiendo el pastel, sacando platos de plástico, riéndonos como antes, cuando yo todavía era el centro de las reuniones. Me aferraba a esa imagen como quien se agarra de una barandilla en medio del temblor. Llegué al resort con las manos un poco temblorosas. El sol me picaba la nuca, pero mi alma iba más pesada que mi maleta. Vi a varios conocidos bajando de camionetas, una frase dura puede cargando doler, sombreros, pero también puede ser el regalo de una gran vuelta para los niños. Pero todo esto bien arregladitos, con un simple regreso a buscar un pasaporte y una conversación que reveló mucho más de lo que no lo demostraron. Yo dejé aquí en la pantalla final como si un video donde vas a entender como si tuviera mi nombre grabado en las paredes. Haz clic ahí y sigue por dentro me ardía el estómago, porque cada descubrimiento trae fuerza para seguir adelante. Ahí estaba Sergio, mi hijo, tan cambiado y tan igual. Con ese modo de parpadear cuando se pone nervioso. Al principio, me miró como si no creyera que era yo. Y luego, se acercó apurado, casi susurrando. Mamá, no teníamos pensado que vinieras. No hay espacio. Las habitaciones están todas ocupadas. Es un viaje más, íntimo. Me lo dijo sin mirarme de frente. Yo me quedé inmóvil, con el pastel en las manos. Vi pasar detrás de él a los suegros de Julieta, 2 primas que ni sabía que seguían en contacto, y hasta el compadre del cuñado. Pero para mí, no había espacio. Yo lo miré como se mira a un niño cuando dice algo muy cruel sin saber que ha herido. No me salió enojarme. Sentí más frío que rabia. Agaché un poco la cabeza, fingí ajustar la bolsa al hombro, y le dije suavecito, «Está bien, hijo». Pero por dentro, algo se me rompió. No sé si fue la esperanza o el recuerdo de aquel niño que me abrazaba cuando tenía fiebre y me decía «Tú eres mi casa, mamá». Tal vez las 2 cosas. Me di la vuelta despacio, sin soltar el pastel. No quería que se cayera. Ni él, ni yo. Pensé en volverme a casa. Agarrar el primer taxi, dejar todo ahí y esconderme debajo de las cobijas a llorar como una tonta. Pero me quedé ahí. No sé qué fuerza rara me mantuvo de pie. Tal vez la dignidad. Tal vez el coraje. Tal vez Dios mismo. Vi hacia la recepción. Una parte de mí pensaba que todavía podía rescatar ese día. Que tal vez, solo tal vez, algo se pondría en su lugar. Di un paso. Y luego otro. Y otro más. Hasta estar frente al mostrador. El joven de la recepción me miró con cortesía, sin saber quién era. «¿Le puedo ayudar, señora?» Me quedé callada unos segundos. Casi me doy la vuelta.
Pero no. Le respondí con firmeza. Buenos días. Quería saber si hay alguna habitación disponible. Mi voz sonó más segura de lo que sentía. Él tecleó rápido, miró la pantalla y luego me lanzó una de esas miradas raras, entre confundido y sorprendido. Un momento, por favor. Mi corazón latía como tambor viejo. Pensé en todas las maneras en que podía salir lastimada otra vez. Pensé que se reirían de mí, que alguien vendría a sacarme, que Julieta bajaría hecha una furia, que mi hijo me pediría que me fuera para no causar incomodidad. Pero nada de eso pasó. El chico me miró otra vez, esta vez con una sonrisa distinta, más amable. Usted es la señora Aurora Salazar. Asentí. Disculpe usted, el gerente dejó una nota especial. Su suite presidencial está lista. Nos indicaron tratarla como huésped de honor. Ahí fue cuando sentí que el aire se detenía un momento. ¿Suite presidencial? ¿Huésped de honor? No entendía nada. Pero una cosa sí supe de inmediato. No me iba a ir. No hoy. No sin sentarme, por lo menos una vez, en la mesa que me negaron. Aunque fuera en otra mesa. En otra altura. Con otro aire. No sé si alguna vez has sentido esa mezcla rara entre susto y dignidad. Es como estar parada en la orilla de un abismo, pero con tacones. Yo ahí, frente al mostrador, con las manos sudadas y el pastel a punto de escurrirse, me sentía así. Algo en mí me decía que saliera corriendo, que no hiciera el ridículo, que no insistiera donde claramente no era bienvenida. Pero otra parte, más vieja, más sabia, más herida, me empujaba a quedarme. Porque cuando has dado la vida por otros, aunque sea por un instante, mereces saber si queda algo de espacio para ti. El joven de la recepción llamó a una compañera. Le susurró algo al oído mientras ella leía rápido en una carpeta de papel grueso, como de esas que usan para cosas importantes. Luego, él volvió a mí con una sonrisa que ya no era de protocolo. Señora Aurora Salazar, ¿verdad? Qué gusto tenerla con nosotros. Yo asentí, todavía sin entender. Tenemos registrada una suite presidencial a su nombre, reservada personalmente por el gerente general. Todo ha sido preparado para su llegada. Me quedé helada. ¿Una suite? ¿Reservada por quién? En mi cabeza solo había una respuesta posible. Leobardo. Claro. Me acordé de su carta, de su tono cálido por teléfono, de cómo siempre preguntaba por mis manos después de cada costura que le mandaba. Él sabía que vendría mi familia. Él sabía que yo no estaba invitada. Y, aún así, me había hecho un lugar. Me pregunté si lo había hecho por compasión, por amistad, o porque él también sabía lo que es quedarse sin silla cuando apagan la música. El joven salió del mostrador y me ofreció llevar mi maleta. Yo lo seguí en silencio, con el pastel todavía en las manos. Pasamos por el mismo vestíbulo donde minutos antes me había negado. Vi a Sergio desde lejos. Me dio la espalda. Fingió que estaba hablando con alguien. Julieta ni me volteó a ver. No importó. En ese momento, algo dentro de mí cambió. No por orgullo, sino por claridad. A veces una habitación puede mostrarte más que 1000 palabras. Subimos por un elevador privado. Cuando se abrieron las puertas, el olor a eucalipto me llenó los pulmones. La suite era enorme, con techos altos, ventanas del piso al techo, y una vista que quitaba el aliento. El joven encendió las luces con un botón y me mostró cada detalle como si yo fuera alguien importante. Yo, una costurera de pueblo. Una mamá que llegó sin invitación. Una señora que siempre sirvió el café, pero nunca lo recibió. En el centro de la sala había un sobre con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Querida doña Aurora, aquí siempre habrá espacio para usted. Con todo mi respeto y admiración. Leobardo. Me senté al borde de la cama sin decir nada. Respiré hondo. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí intrusa. Me sentí reconocida. Dejé el pastel sobre la mesa de mármol. Le quité la cinta y lo observé unos segundos. Aquel pastel ya no era un regalo para alguien que no me quería ahí. Era una ofrenda para mí. Para celebrar que seguía de pie. Que todavía podía tener un lugar bonito, aunque nadie más me lo ofreciera. Me serví un pedazo, sin platos ni ceremonia, y lo comí despacio,
como quien se da permiso de sentirse querida, por ella misma. A Leobardo lo conocí por accidente, como pasan las cosas que en realidad estaban destinadas. Fue hace poco más de 2 meses, una mañana en que llovía sin pena y yo tenía las manos entumidas por la humedad. Llegó a mi taller buscando un regalo especial para su hija. Yo lo noté diferente desde que abrió la puerta. Traía un traje caro, pero los ojos eran de alguien que había llorado en silencio muchas veces. Me pidió algo único, con alma, así dijo. Y yo, sin saber por qué, le mostré una colcha que había bordado para mí, para mis días de soledad. Él se quedó mirándola como si le hablara. Tocó cada hilo con delicadeza, como si entendiera el esfuerzo, el tiempo, el amor guardado entre costura y costura. No regateó. No preguntó cuánto tardaba. Me dijo que era justo lo que buscaba, y que si yo aceptaba, quería encargarme más cosas. Para que su arte no se quede encerrado aquí, dijo. No sé por qué, pero esa frase me hizo llorar por dentro. Nadie había llamado arte a lo que hago con las manos desde que mi esposo vivía. Desde entonces, empezamos a hablarnos. Al principio por temas del trabajo, medidas, colores, entregas. Luego las llamadas se alargaban. A veces me hablaba desde su oficina, otras desde el coche. Me preguntaba cómo estaba mi espalda, si seguía con mis calambres, si ya había comido. Yo, por costumbre, le respondía con ese tono prudente que usamos las mujeres de mi edad cuando un hombre se interesa por nosotros sin ninguna intención clara. Pero por dentro, me daba cuenta que esas llamadas me hacían falta. Mucha falta. Un día me llegó una carta suya, escrita a mano, con letra firme y sin adornos. Decía: no sé por qué siento tanta paz cuando hablo con usted, Aurora. Pero la siento. Tal vez porque me recuerda a la única mujer que nunca me juzgó, mi abuela. Leí esa carta muchas veces. No porque esperara algo más. Yo no soy una adolescente. Ya viví mucho, y sé que los afectos limpios no siempre se convierten en romance. Pero hay algo más valioso aún: sentirse vista. Y Leobardo me veía. Como si pudiera leer entre mis arrugas lo que muchos prefieren ignorar. Cuando me contó que era gerente de un resort, no hice mucha conexión. Fue después, cuando mencionó que su hotel recibiría a muchas familias por una celebración, que entendí de qué se trataba. Le dije, sin querer, que mi hijo iría con su esposa. Que yo no estaba invitada. No esperaba que dijera nada. Pero su silencio me habló más que 1000 discursos. Esa noche no dormí bien. No sabía si me había expuesto demasiado. Si había dicho más de lo necesario. Pero ya era tarde. Mi verdad ya había salido de mi boca. Una semana después me llamó. Su voz sonaba distinta, como más decidida. Me dijo que su equipo ya tenía una habitación especial reservada para una invitada de honor. No me pidió permiso. Solo me dijo: me encantaría verla ahí. Y colgó. Yo me quedé con el teléfono en la mano, mirando al techo, sin saber qué responder. Me sentí confundida, halagada, nerviosa. Pero no le dije nada a nadie. Ni a mi hermana, ni a mi vecina, ni a la Virgen del altar. Guardé ese momento como se guarda un dulce que no quieres que se acabe. Por eso, cuando me vi en esa suite, con la carta en la mano y el pastel sobre la mesa, no pude evitar pensar en él. En cómo alguien que apenas me conoce puede hacerme sentir más valorada que quienes crecieron con mi comida, mi cuidado, mi sacrificio. No es que espere que Leobardo me salve de nada. Ya aprendí que nadie viene a salvarnos. Pero a veces, basta con que alguien vea tu dignidad antes de que tú misma la olvides. Y ese gesto suyo, esa suite, esa carta, fue como un espejo limpio en el que por fin pude verme sin culpa. La primera noche cayó con un cielo limpio, de esos que parecen prometer que todo va a estar bien. Desde el balcón de mi suite se veía el valle entero iluminado por luces doradas y tenues. El silencio allá arriba era distinto, como si el aire también supiera que yo necesitaba paz. Me senté en una sillita de mimbre que olía a sol, y cerré los ojos un momento. Recordé tantas cenas pasadas en familia, con ruido, con chistes, con regaños, con vida. Pero esta vez era distinto. Esta vez, yo estaba en otro lugar. Literal y emocionalmente. A las 8 en punto tocaron la puerta. Un joven muy amable me trajo un carrito con 3 platos cubiertos por domos de acero.
El chef quiere saber si prefiere mole o pozole para mañana, señora Aurora. Me reí bajito, como quien no está acostumbrada a que alguien le pregunte qué quiere. Elegí mole. Siempre ha sido mi platillo de celebración. Mientras él me acomodaba la mesa frente al ventanal, pensé en todos los cumpleaños que preparé para otros. Nunca había tenido uno así para mí. Y ni era mi cumpleaños. Comí despacio. Sin televisión. Sin celular. Solo con el sonido de los grillos y el aroma del guisado que me recordaba a mi madre. Me sentía extraña, pero no triste. Era como si mi cuerpo supiera que algo estaba sanando, aunque mi mente todavía no entendiera. Desde allá arriba, vi la terraza principal del hotel. Ahí estaban ellos, mi hijo, Julieta, los suegros, todos vestidos de blanco, brindando con copas altas. Reían. Posaban para fotos. Y en medio de esa escena, yo no existía. Pero no me dolió como pensé. Sentí más como una confirmación que como una herida nueva. Como si mi lugar ya no fuera ahí. No por falta de amor, sino por exceso de dignidad. A veces, el alma se acomoda sola donde es bienvenida. Y aunque me costara aceptarlo, ahí en esa terraza, yo no era bienvenida. Me di cuenta de que el dolor más silencioso es el que viene de no ser echada, sino simplemente no ser considerada. Es más fácil sanar una bofetada que una ausencia. Terminé mi comida y dejé la servilleta doblada como si esperara que alguien más viniera a cenar conmigo. Pero nadie vino. O eso pensé, hasta que escuché un golpecito en la puerta. No fuerte, no urgente. Solo, humano. Abrí, y ahí estaba un mesero distinto, con un pequeño florero en la mano. Me dijo, Don Leobardo pregunta si desea compañía esta noche. Él estará en el jardín de la fuente, por si quiere bajar. Me quedé sin palabras. Me había olvidado de él. Y de mí. Me miré al espejo antes de decidir. Tenía ojeras suaves, el cabello recogido y un vestido de algodón que no decía nada especial. Pero mis ojos brillaban. Algo en mí había vuelto a encenderse. No bajé esa noche. No por orgullo. Tampoco por miedo. Bajé la mirada, me abracé los brazos y me dije, todavía no. Porque también se vale saborear la soledad cuando por fin te da paz. No todas las mesas llenas están llenas de amor. Y no todas las mesas de una sola persona están vacías. Me senté de nuevo en la silla de mimbre, ahora con una taza de té de manzanilla que yo misma preparé. Escuché las risas que subían desde la terraza, como ecos de un pasado que ya no me dolía tanto. Y en ese silencio mío, tan mío, entendí que a veces el lujo no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno ya no necesita. Yo ya no necesitaba probarle nada a nadie. Ni siquiera a mi hijo. Lo que dolía no era el rechazo. Era la costumbre de callarlo. Pero esa noche, algo se rompió, para liberarme. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de aparecer en un lugar donde claramente no fuiste invitada, solo por no rendirte con quienes amas? Temprano al día siguiente, el sol apenas acariciaba las paredes cuando decidí bajar a caminar un poco. Me vestí con un pantalón de lino y una blusa que bordé hace años, de esas que uno guarda para momentos especiales que casi nunca llegan. Salí sin prisa, sin destino, solo con el deseo de moverme. El hotel, tan elegante y tan lleno de flores frescas, parecía ajeno a la tormenta que yo traía por dentro. Pero el cuerpo agradece el silencio, y mis pasos se fueron soltando entre el mármol y el murmullo de las fuentes. En un pasillo largo, lleno de cuadros modernos que no entendía, lo vi. Mi nieto. Mi niño. El único que aún no sabe de máscaras ni silencios obligados. Venía corriendo con un muñequito en la mano, como si el mundo fuera sencillo. Al verme, se detuvo de golpe. Me miró, dudó un segundo, y luego sonrió como si le hubiera salido el sol por dentro. «Abu», gritó, y corrió hacia mí con los brazos abiertos. Yo me agaché sin pensar. Lo abracé con fuerza. Sentí su cabecita contra mi pecho, ese olor a niñez y jabón, y por un instante, todo valió la pena. Nos sentamos en una banca cercana. Me empezó a contar que el agua de la alberca estaba fría, que había comido nuggets y que su papá le prometió llevarlo al cine cuando regresaran. Yo lo escuchaba sin interrumpir, como si fuera un sermón sagrado. Su voz, sus ojitos, su alegría, era todo lo que necesitaba para no rendirme. Saqué del bolso un pañuelito que siempre traigo,
de esos bordados con iniciales, y lo usó como capa para su muñeco. Reímos bajito. Fue uno de esos momentos que uno no planea, pero se quedan grabados como tatuaje invisible. De pronto, la voz de Julieta rompió todo. «Santiago, ¿qué haces ahí?» Su tono era seco, como si lo hubiera encontrado robando. Se acercó rápido, mirándome sin saludar. «Tenemos que irnos», dijo sin mirarme a los ojos. El niño se quedó quieto, me vio con duda. «Mamá me dijo que tú no ibas a venir», murmuró, como si confesara algo indebido. No supe qué responderle. Solo le acaricié el cabello y le dije que me alegraba mucho de verlo. Pero por dentro, una grieta se me abrió como puerta vieja. Porque los niños no mienten. Repiten. Julieta lo jaló del brazo con esa suavidad fingida que usan algunos adultos para no quedar mal frente a otros. Antes de irse, me dijo en voz baja: «Por favor, no lo confundas. Él no entiende lo que pasa entre nosotros». Yo la miré sin decir nada. No hacía falta. Ella ya sabía que lo que me estaba pidiendo no era justo. Porque ¿cómo se le explica a un niño que el amor de una abuela puede ser incómodo para una madre insegura? No hay forma. Solo se guarda la compostura. Y el dolor. Los vi alejarse por el corredor. Santiago volteó una vez más. Me hizo un gesto como de «te veo luego». Y yo asentí, fingiendo calma. Pero en cuanto se perdieron de vista, me senté otra vez en la banca. Respiré profundo. Me abracé los codos. El cuerpo me pesaba como si me hubieran quitado años de encima en un segundo. Qué difícil es amar a alguien cuando te lo arrebatan con palabras suaves. Qué injusto es que el cariño también tenga permiso. No lloré. Ya no. Aprendí a contener las lágrimas en público desde que enviudé. Pero dentro de mí, una tormenta silenciosa me pedía explicaciones. ¿En qué momento me convertí en amenaza? ¿Qué parte de mí incomoda tanto que prefieren esconderme? A veces siento que no me perdonan seguir viva. Como si mi presencia recordara lo que ellos prefieren olvidar, que el amor verdadero no se compra, no se condiciona, no se disfraza. Y tal vez por eso molesto. Porque amo sin permiso. Ese mismo día, más tarde, decidí bajar a caminar por los jardines interiores del hotel. No quería encontrarme con nadie de los míos. Mi alma todavía estaba revuelta por el encuentro con Santiago. Así que caminé sin rumbo, como quien necesita respirar sin ser vista. Me fui por pasillos que no estaban en las rutas de turistas, y ahí, entre puertas de servicio y carros de limpieza, encontré otro mundo. Uno silencioso, uno que trabaja mientras todos fingen que todo está limpio por arte de magia. Y fue ahí donde conocí a ellas. Eran 3 mujeres, todas mayores que yo, con delantales blancos y rostros curtidos por el sol y el cansancio. Me miraron con sorpresa al verme en su área, pero ninguna me corrió. Al contrario, una de ellas, Teresa, supe después, me ofreció un banquito para descansar. Me senté. Ellas siguieron doblando toallas, armando kits de bienvenida, bromeando bajito entre sí. Yo las observaba con respeto, como quien se asoma a un altar. En sus manos vi la historia de miles de mujeres que nunca pisan el lobby, pero sostienen todo desde las sombras. Empezamos a hablar poco a poco. Me preguntaron si yo era esa señora elegante de la suite grande, y no supe qué decir. Me reí. Elegante. No. Costurera con suerte. Y se rieron conmigo. Me sentí vista. No como huésped, no como madre de nadie, sino como mujer. Hablamos de dolores de rodilla, de la dificultad para encontrar buen hilo, de lo caro que está el tomate. Y ahí, entre sábanas y estropajos, sentí algo que hacía tiempo no sentía: pertenencia. Porque a veces, una encuentra su tribu donde menos lo espera. Teresa me contó que tiene una hija que no le habla desde hace años. Dice que soy una carga, que no quiere que sus amigas sepan que su mamá limpia cuartos. Yo asentí, con un nudo en la garganta. Porque yo también he sentido esa vergüenza ajena, esa mirada que te borra cuando ya no encajas. Me confesó que a veces se esconde para llorar en el baño del segundo piso. Ahí no entra nadie. Y yo pensé en cuántos baños hemos usado las mujeres para escondernos. Y seguir. Otra señora, Dolores, dijo que lleva 20 años en ese hotel. Nunca le han dado un ascenso. Nunca ha pisado la piscina. Nunca ha probado el buffet. Pero la señora Aurora sí,
¿Verdad?, dijo en tono juguetón. Yo me encogí de hombros. Sí, pero no por ellos. Fue un regalo inesperado. Nos miramos con complicidad. Ellas entendieron. Entendieron lo que muchos no quieren ver, que el verdadero lujo no es la suite, es el reconocimiento. Es que alguien diga, tú vales. Cuando me despedí, una de ellas me tomó de la mano y me dijo bajito, usted es la señora que humilló a su hijo sin levantar la voz. Me quedé quieta. No supe qué responder. Ella lo dijo con admiración, no con juicio. Y entendí que, sin buscarlo, algo en mi actitud había hablado por mí. Porque a veces, no hacer escándalo es el mayor escándalo. Porque cuando una mujer se sostiene con dignidad, aunque le estén partiendo el alma, eso se nota. Y eso inspira. Caminé de regreso a mi suite con la cabeza alta. No por soberbia, sino por una verdad que apenas estaba entendiendo. Tal vez ya no era parte de la fiesta familiar. Pero sí era parte de algo más grande. De una legión silenciosa de mujeres que aman sin condiciones, que sostienen sin aplausos, que se levantan sin que nadie las vea. Y saberme una de ellas me dio fuerza. Esa noche, después de un baño largo con agua caliente y silencio, me puse un vestido negro de tela suave. No era nuevo, pero tenía historia. Me lo había hecho yo misma para la boda de una sobrina, aunque nunca lo llegué a usar. Algo en mí me decía que esta vez sí lo merecía. Bajé al jardín de la fuente con los nervios en la garganta y el corazón despacito. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que tenía que estar ahí, porque había cosas que ya no quería guardar más. Leobardo estaba sentado en una mesa pequeña, bajo una lámpara de pie que lanzaba una luz cálida como de hogar antiguo. Traía una botella de vino abierta y 2 copas. Al verme, se levantó con una sonrisa que no pedía nada. Me ofreció asiento sin apuro, sin segundas intenciones. Solo presencia. Esa presencia rara que tienen las personas que saben acompañar sin invadir. Me senté. Brindamos sin palabras. Y por unos minutos, solo escuchamos el sonido del agua cayendo de la fuente. ¿Cómo estás?, me preguntó, sin adornos. Yo me encogí de hombros. Estoy. Él asintió. No preguntó más. Nos quedamos ahí, dejando que el vino hiciera su trabajo, aflojar las palabras que uno guarda muy apretadas. Le conté un poco de mi historia, de cómo me enamoré joven, de cómo enviudé con apenas 40 y tantos, de cómo levanté a Sergio sola, entre costuras, fiebre y tareas escolares. No lo dije con drama. Lo dije como quien repasa el bordado de su vida, hilo por hilo, sin mentiras. Leobardo me escuchó sin interrumpir. Luego, muy despacio, me dijo, yo también fui criado por una mujer como tú. Pero no era mi madre. Era mi abuela. Mi madre se fue cuando yo tenía 6 años. Dicen que por amor. Yo creo que por miedo. Me sorprendió su sinceridad. Hay hombres que envejecen sin contar esas cosas. Y él me las dio como quien entrega una carta muy personal. Mi abuela me enseñó a no odiarla. Me decía, las personas que se van también tienen su historia. Pero yo aún no la perdono. Lo miré largo. No porque me asustara su dolor, sino porque vi en sus ojos algo que reconocí, abandono. Él también lo traía cargando. Lo traía en la espalda recta, en las palabras justas, en la forma en que me sirvió otra copa sin preguntar. Entendí, en ese momento, que no éramos tan distintos. 2 personas que se habían partido en silencio por amor. 2 adultos que aprendieron a vivir con una silla vacía en la mesa. ¿Y tú?, me preguntó de pronto. ¿Has perdonado? Me tardé en responder. Porque el perdón no es algo que se saca del bolso como un pañuelo. Le dije la verdad. Algunas cosas sí. Otras, todavía no. Él asintió. Eso también es válido. Brindamos otra vez, sin chocar las copas. El vino tenía un sabor triste y dulce. Como los recuerdos. Como los abrazos que nunca llegaron. Como las palabras que no se dijeron a tiempo. En algún momento, sin querer, nuestras manos se tocaron sobre la mesa. Fue un roce leve. Él no se movió. Yo tampoco. Sentí que no necesitábamos explicar nada. No era coqueteo. No era promesa. Era reconocimiento.
Era decir con la piel lo que la boca todavía no podía. Te entiendo. Dejé mi mano ahí. Y él la sostuvo con suavidad, como quien sostiene algo valioso, pero frágil. No hablamos más. A veces el silencio es el único idioma que vale la pena. El hotel amaneció decorado con globos dorados y flores frescas. Desde mi balcón, podía ver cómo el personal corría de un lado a otro, ajustando sillas, colocando copas altas, afinando los instrumentos para un cuarteto que tocaba música demasiado elegante para una celebración familiar. Era el cumpleaños de Julieta. Lo supe por las risas que llegaban desde temprano, por los abrazos fingidos que vi desde arriba, por la fila de regalos en una mesa vestida con manteles caros. Y ahí estaba yo, mirándolo todo desde la altura, como si el destino me hubiese puesto justo ahí para observar lo que me negaron. Me vestí con calma. No para bajar, no para competir, no para interrumpir. Solo para mí. Me puse un vestido blanco sencillo, el que usé cuando me entregaron un reconocimiento en la primaria donde enseñé costura. Era el único que me hacía sentir bonita sin esfuerzo. Me peiné con esmero. Me coloqué un par de aretes pequeños de oro que mi madre me regaló antes de morir. Y luego me senté junto a la ventana, con una taza de café en las manos, viendo la fiesta como quien ve una obra donde ya no tiene papel. A lo lejos vi a Sergio darle un beso a Julieta. La abrazó como si nada más existiera. Ella posaba para las fotos con esa sonrisa estudiada que a mí nunca me dedicó. Sus amigas la rodeaban, como siempre, aparentando alegría, gastando palabras dulces que sonaban huecas desde donde yo estaba. Los suegros lucían satisfechos. Todo estaba en su lugar. Todo, excepto yo. No me dolía la exclusión en sí. Me dolía la certeza de que, para ellos, mi ausencia era parte del plan. Un detalle calculado. Una comodidad adquirida. Entonces recordé el pastel. Aquel que traje conmigo, que nunca entregué, y que se había quedado en el refrigerador de mi suite como una memoria sin destino. Fui por él. Lo partí. Comí otro pedazo. No sabía si era rebeldía o ceremonia, pero me supo distinto. Más libre. Como si por fin lo comiera para mí. Me senté otra vez frente al ventanal, esta vez con una copa de vino. Vi cómo servían el brindis. Cómo los mariachis comenzaban a tocar. Cómo todos aplaudían a Julieta. La otra. La esposa. La señora. La reina de la fiesta. Y entonces pasó algo que no esperaba. Uno de los botones del hotel subió hasta mi suite. Traía un ramo de flores. Pensé que era un error. Pero no. Doña Aurora Salazar. Asentí. Esto es para usted. Tomé la tarjeta antes que las flores. Era pequeña, escrita a mano, con tinta azul. Gracias por enseñarnos que el verdadero valor no hace ruido. Feliz día, con cariño. Aurora. Me quedé de piedra. Yo misma había escrito esa tarjeta días atrás, cuando aún creía que Julieta podía recibir un gesto de paz. Se la había dejado a la concierge con instrucciones. Ella la devolvió. Y entonces decidí algo. No me iba a quebrar. No ese día. No por ella. Coloqué las flores en un jarrón de vidrio. Abrí las ventanas. Puse un bolero suave en la bocina del cuarto. Me serví otro poco de vino. Y bailé sola, en medio de aquella suite amplia, con los pies descalzos y los ojos mojados. Porque a veces la vida te quita el escenario, pero no las ganas de bailar. Y yo no iba a quedarme sentada mirando cómo otros celebraban lo que a mí me negaron. ¿Y tú? ¿Seguirías mostrando cariño a alguien que claramente quiere borrarte de su vida? La noche cayó sin ruido, como si hasta el cielo se hubiera cansado de hacer escándalo. Yo ya estaba en bata, con el cabello suelto y el maquillaje borrado por el día. Había dejado el balcón abierto para que entrara el aire fresco, ese que huele a tierra mojada y a decisiones que uno todavía no toma. Estaba acomodando mis cosas en la maleta, más por costumbre que por necesidad, cuando tocaron la puerta. Supe que era él antes de ver su silueta. Las madres tenemos esa intuición rara que se siente en el estómago antes que en los ojos. Abrí sin hablar. Sergio estaba parado ahí, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. Como cuando era niño y hacía algo que sabía que me dolía. Lo dejé pasar. Caminó despacio, como si el cuarto fuera terreno desconocido. No sabía si ofrecerle asiento o esperar que hablara.
Se quedó parado junto a la ventana, mirando la vista como si le incomodara mirarme a mí. «Está bonito esto», murmuró. Yo solo asentí. Esperé. Y después de un silencio largo, dijo: «No pensé que vinieras, mamá». Me mordí la lengua para no contestarle con rabia. Le respondí lo que era verdad. «No vine por ti. Vine porque tenía derecho». Se le tensó la quijada. Bajó la cabeza. No era fácil para ninguno de los dos. Él quería justificarse, pero no sabía cómo. Yo quería entenderlo, pero ya no estaba dispuesta a rebajarme para lograrlo. «Julieta no quería problemas», empezó a decir. Levanté la mano. «No pongas a tu esposa en el medio. Esta fue tu decisión». Me miró. Por fin me miró. Y en sus ojos vi a ese niño que crié con tanto amor, y a ese hombre que no supo sostenerlo. «Es que ya no es lo mismo», murmuró. «Ya no estamos en la casa. Tenemos otra vida, otra dinámica. Y tú, a veces no encajas». Esas palabras me golpearon más de lo que me esperaba. No por lo que decían, sino por la frialdad con que las dijo. Como si yo fuera un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Me senté al borde de la cama. Respiré hondo. «¿Y eso te parece justo?». Él no contestó. Se quedó ahí, con el rostro duro, como si quisiera llorar y no se lo permitiera. «No se trata de justicia, mamá. Se trata de equilibrio. Julieta y yo estamos construyendo algo. Y a veces, tú no ayudas». Lo dijo como si hablara con un empleado. Como si olvidara todas las veces que me quedé despierta por él. Todas las veces que dejé de comer para pagarle libros, uniformes, clases. Me dolió hasta el hueso. Pero no lloré. «Ya no», le dije despacio. «Mira, hijo, yo ya entendí algo. No todos los lugares a los que dimos amor nos van a querer de vuelta. Y está bien. Pero no me pidas que acepte que soy una carga. Porque no lo soy». Se quedó en silencio. El tipo de silencio que ya no pide perdón. El silencio que deja claro que no hay marcha atrás. Quise decirle tantas cosas. Quise abrazarlo. Quise gritar. Pero no hice nada. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Lo escuché moverse detrás de mí. «Te vas mañana, ¿verdad?», preguntó con esa voz hueca de quien quiere ser amable pero ya no sabe cómo. «Sí», respondí. Y sin girarme, añadí: «Pero me voy completa. No rota». Fue lo último que dije. Porque hay silencios que ya no merecen ser llenados. A la mañana siguiente, desperté con una calma rara, como si ya no esperara nada. El sol entraba tibio por las cortinas, y por primera vez en muchos días, no sentí prisa por bajar, ni por huir, ni por entender a nadie. Me bañé despacio, me peiné con cariño y me puse un vestido beige con flores bordadas que guardaba para domingos especiales. No por nadie, sino por mí. Porque decidí que, aunque no estuviera invitada a ninguna fiesta, yo podía celebrar mi propia existencia. Con o sin testigos. Mientras desayunaba en la terraza del restaurante del piso superior, uno de los encargados del hotel se acercó a mí. Traía una sonrisa cálida, de esas que no se enseñan en los cursos de servicio al cliente. «Doña Aurora, don Leobardo quiere invitarla esta noche a un pequeño homenaje. Nada formal. Solo algo que queremos hacer para agradecer su presencia entre nosotros». Me quedé en silencio unos segundos. Homenaje. Qué palabra más grande para alguien que lleva años sintiéndose pequeña. Asentí, sin decir mucho. Acepté, pero sin expectativas. La cita era a las 8, en el salón del piano. Cuando entré, me sorprendió el espacio. No era lujoso, pero tenía algo acogedor. Un piano de cola en el centro, velas encendidas, una mesa con frutas y vino, y unas 20 personas sentadas en silencio. Entre ellas, algunas de las camareras, un par de huéspedes mayores, y otros rostros que me habían saludado en los pasillos durante la semana. Leobardo estaba al fondo, con su traje gris claro y esa mirada que no juzga. Al verme, me sonrió y se puso de pie. Ella es Aurora. Y hoy, queremos aplaudirle. Me quedé helada. No entendía. ¿Aplaudirme por qué? ¿Por no haber hecho un escándalo? ¿Por seguir de pie cuando todo me empujaba a desaparecer? No lo sé.
Pero cuando empezó a sonar el piano, una melodía suave, conocida, se me llenaron los ojos de lágrimas. Era la canción favorita de mi esposo, la que bailamos en nuestra última Navidad juntos. Sentí su presencia en ese salón, como un abrazo invisible. Y entonces entendí, no era un homenaje por lo que había sufrido. Era un reconocimiento por todo lo que había sido, y seguía siendo. Cuando terminó la música, Leobardo me hizo una seña. Quería que dijera algo. Me levanté despacio. No tenía nada preparado. No soy mujer de discursos. Pero caminé hasta el piano, me apoyé en él con una mano temblorosa y dije, gracias. No por el vino, ni por la música, ni por las flores. Gracias por recordarme que sigo siendo alguien. La gente aplaudió. No por costumbre, sino con emoción. Con esos aplausos que no hacen ruido en las manos, pero sí en el alma. Salí del salón con el corazón tibio. Me senté en la fuente del jardín, sola, mirando el agua. Por fin entendí algo. Yo no había venido al resort a buscar reconciliación. Había venido a encontrarme. A recordar quién era, más allá del título de madre, suegra o viuda. Y lo había hecho. No con grandes gestos, ni con discursos de película. Lo había hecho con pasos pequeños, con silencios elegantes, con una dignidad que se quedó cuando todos se fueron. Y ese aplauso fue mi premio. No por ser perfecta, sino por no rendirme. Sabía que tarde o temprano ella aparecería. Ese tipo de personas no soportan que alguien más reciba atención, mucho menos si viene de alguien a quien creían haber dejado al margen. Yo no estaba esperando una pelea, ni buscaba provocar. Pero a veces, solo basta con existir en voz alta para incomodar a quien vive de controlar el relato. La mañana después del homenaje, bajé al jardín con una libreta en la mano, queriendo anotar unos diseños que me habían venido a la mente. El aire estaba fresco, el cielo claro, y por un momento, parecía que el mundo me estaba diciendo, hoy puedes respirar sin miedo. No pasaron ni 10 minutos cuando la vi venir. Julieta, con su vestido ajustado, su peinado perfecto, y esa mirada como de lupa. Caminaba rápido, firme, con los brazos tensos. Me levanté sin apuro. Cerré mi libreta con cuidado, como quien se alista para un huracán sin mojarse. «Podemos hablar», soltó sin saludo. Asentí. No porque quisiera, sino porque ya no me daba miedo. Fuimos a una esquina del patio, donde no había testigos, aunque con ella eso nunca se sabe. El primer golpe vino disfrazado de cortesía. Sé que tienes derecho a estar aquí, pero lo que hiciste ayer fue innecesario. La miré sin responder. A veces el silencio es más fuerte que cualquier argumento. No era tu fiesta, Aurora. No era tu momento. Me crucé de brazos. Tampoco era tu decisión. Se quedó callada medio segundo, sorprendida de que le contestara. Estás desestabilizando todo. Sergio está confundido, Santiago pregunta por ti, la familia se siente incómoda. Me reí bajito, con esa risa que duele más que un grito. No sabía que mi presencia era un terremoto. Pensé que solo estaba sentada comiendo un pastel. Ahí le cambió la cara. Porque Julieta no está acostumbrada a que la enfrenten sin elevar la voz. ¿Y Leobardo?, preguntó de pronto. ¿Qué le dijiste para que te tratara así? Su tono cambió. Ya no era reclamo. Era miedo. Miedo de que alguien como yo, una costurera, una suegra sin diploma ni cargo, hubiera logrado algo que ella no. No le dije nada. Él decidió. Respondí sin parpadear. Tal vez porque a veces la educación no se compra. Se cose, punto por punto. Ahí fue cuando explotó. Me llamó manipuladora. Me dijo que me metía donde no me llamaban. Que estaba robando atención. Y que, si me quedaba más tiempo, arruinaría todo lo que ella había construido. Yo la dejé hablar. No por debilidad, sino por estrategia. A veces hay que dejar que la gente escupa todo lo que trae adentro para que después no diga que no se le escuchó. Cuando por fin se calló, respiré hondo y le dije, no quiero nada tuyo. Ni tu casa, ni tu esposo, ni tu palco. Solo quiero respeto. Y eso no es negociable. Ella me miró como si no entendiera el idioma. Porque hay gente que no comprende lo que nunca ha tenido que pedir. El respeto no es un favor. Es un mínimo.
Mi hijo te eligió a ti. Yo no estoy compitiendo, dije con calma. Pero no voy a esconderme para no incomodarte. Bajó la mirada, cruzó los brazos. Por primera vez desde que la conocí, la vi desarmada. Como si detrás de todo su maquillaje, su control, su voz firme, hubiera una niña asustada de que le quiten su lugar. Me dio lástima, pero no ternura. Porque las heridas no justifican el daño. Porque una cosa es haber sufrido, y otra muy distinta es repetir el abandono en otros. Se dio la vuelta sin despedirse. Caminó rápido, con los tacones chocando fuerte contra el piso. Yo me quedé ahí, parada bajo la sombra de un árbol, con el corazón latiendo como tambor viejo. No por miedo, no por rabia, por certeza. Porque a veces, cuando una mujer mayor se planta firme, sin escándalos, sin escupitajos, desarma imperios de cristal. Y eso, Julieta no lo vio venir. Para ella, yo era un adorno viejo, un ruido de fondo. Y ahora, era un espejo que no quería mirar. Volví a mi suite sin apuro. Me preparé un té de canela. Abrí la libreta que había cerrado antes y retomé mi dibujo. Una blusa con cuello redondo y bordado sutil en el pecho. Pensé en coserla para mí. Para los domingos. Para los días en que me quisiera sentir especial sin esperar que alguien me lo diga. El trazo salió más firme que otros días. Como si mi mano supiera que había cerrado una puerta y que no necesitaba abrirla de nuevo. Las palabras de Julieta ya no dolían. Solo hacían eco. Y con el tiempo, el eco se apaga. Esa noche, mientras escuchaba música bajita en la bocina, Leobardo llamó. No para preguntar por el pleito. No para indagar. Solo para saber si quería cenar algo especial. Lo que tengas en casa, le dije. Y me respondió con humor. Aquí, su casa es mi casa. Me reí. No por coquetería. Por alivio. Porque hay hombres que no preguntan con morbo, sino con cuidado. Porque hay palabras que no buscan herirte, sino ofrecerte un sillón cómodo para descansar el alma. Cuando colgué, me senté otra vez en el balcón. Miré las luces del valle. Pensé en mi hijo. En su silencio. En su ausencia. En su omisión. Ya no dolía tanto. Ya no ardía. Seguía ahí, como una cicatriz que pica cuando cambia el clima. Pero ya no definía mi presente. No como antes. Porque esa mañana, en esa esquina del patio, entre palabras filosas y miradas duras, recuperé algo que no sabía que había perdido, mi voz. Y esa voz, aunque temblara, era mía. Esa noche no pude dormir. No por tristeza, sino por otra cosa. Una especie de fuego silencioso en el pecho. Una urgencia que no tenía nombre, pero que no me dejaba cerrar los ojos. Me levanté varias veces. Caminé descalza por la suite. Fui a la pequeña cocina, tomé agua, miré la luna desde el ventanal. Había viento. Un viento tibio, insistente, de esos que no molestan pero que se meten por cada rendija del alma. Me senté en el sillón más cercano a la ventana. Abrí la libreta que siempre llevaba conmigo y pasé las hojas en blanco como quien busca un lugar donde anclar el corazón. Me temblaban las manos. No por debilidad, sino por decisión. Sentí que algo dentro de mí pedía salir. No en palabras gritadas, en palabras escritas. Y supe que era momento. Iba a escribirle a Sergio. Pero no una carta de reclamo. Ni de súplica. Una carta de madre, sí, pero también de mujer. Una carta para él, pero también para mí. Saqué una hoja limpia. Tomé el bolígrafo con calma. Respiré. Y escribí, querido Sergio. Me detuve. Miré esa línea durante minutos. Había pronunciado ese nombre tantas veces a lo largo de mi vida. Con ternura. Con miedo. Con rabia. Con amor. Pero esa vez, era distinto. Le hablé del niño que fue. Del que me buscaba en las madrugadas cuando tenía pesadillas. Del que tomaba mi mano en la calle con fuerza, como si temiera perderse sin mí. Le recordé el día que se cayó en bicicleta y se rompió la pierna, y cómo aguantó el llanto solo para no preocuparme. Le conté de mis miedos, de los silencios que guardé para no cargarlo, de las veces que me tragué el llanto para que él pudiera seguir ligero. Le hablé de mí. No como su madre. Como Aurora. Como esa mujer que también tuvo sueños, cansancios,
heridas. Le dije que entendía que la vida cambia, que los hijos crecen, hacen sus familias, trazan sus caminos. Pero también le dije que el amor no debería ser sustituible, que los afectos verdaderos no estorban, no ocupan espacio, solo están. Le confesé que su distancia me dolía, no por apego, por memoria, porque parecía haber olvidado todo lo que compartimos, todo lo que yo fui en su historia. Le dije que no buscaba reconciliación forzada, solo quería dejar mi verdad escrita, para que supiera, para que no dijera un día que nadie le dijo nada. No sabía si él leería esa carta, si la rompería, si se reiría, pero la escribí igual, porque hay palabras que no se pueden seguir tragando sin que te envenenen. Terminé con una frase simple: aquí estoy, hijo, como siempre estuve, aunque no me veas. Y firmé, no con mamá. No esa vez. Firmé con mi nombre completo, Aurora Salazar de Méndez, para que supiera que antes de ser madre, soy persona, soy historia, soy presencia. Doblé la hoja con cuidado. La puse en un sobre blanco. No escribí destinatario. No puse fecha. Era una carta que podía leerse hoy o dentro de 20 años. Era una semilla, una ofrenda. La llevé conmigo durante todo el desayuno. La tuve en la mano al caminar por el lobby. Pensé en dejarla en recepción, en pasarla por debajo de su puerta. Pero no. Esa carta no era una exigencia. Era un acto de dignidad. Así que la guardé hasta la tarde. Cuando bajé al restaurante, pasé por el piano donde me habían homenajeado días antes. Me acerqué. Lo toqué con la yema de los dedos. Respiré profundo. Y dejé el sobre ahí, entre las partituras. No dejé instrucciones. No busqué miradas. Simplemente, solté. Volví a mi habitación con una sensación extraña. No de alivio. De integridad. De haberme escuchado. Porque escribir no cambia a los otros, pero te cambia a ti. Dormí mejor esa noche. No porque el mundo se hubiese ordenado. Porque yo me había ordenado por dentro. Porque había dicho lo que necesitaba decir. Sin rogar. Sin esperar. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. El viento seguía soplando, un poco más fuerte, como si quisiera llevarse todo lo que no debía quedarse. Me cubrí con la colcha. Cerré los ojos. Sonreí. No por felicidad. Por descanso. Porque hay momentos en los que uno sabe que hizo lo correcto, aunque nadie lo aplauda. Y ese saber es más importante que cualquier perdón pedido a medias. ¿Y tú? ¿Escribirías todo lo que sientes, aunque tal vez nunca recibas respuesta? Esa mañana desperté con la sensación de que algo había cambiado. No sabía bien qué. No era alivio. Tampoco tristeza. Era esa inquietud sutil que se instala en el pecho cuando algo está a punto de terminar, como el silencio antes de que una puerta se cierre. Me levanté sin apuro. Me vestí con ropa cómoda, sin prestarle mucha atención al espejo. Quise caminar. No por ejercicio. Por necesidad. Por intuición. Crucé el pasillo del hotel sin destino claro. El lugar estaba tranquilo. Algunos huéspedes desayunaban, otros aún dormían. Pero yo iba escuchando otra cosa, el eco de mis pasos, que ese día sonaban distinto. Más míos. Bajé un piso. Me dejé llevar por la arquitectura, por los cuadros colgados en las paredes, por el olor de sábanas recién lavadas que salía de alguna habitación. Fue entonces cuando vi esa puerta entreabierta. Algo dentro de mí se detuvo. Porque en ese hotel, todo estaba siempre impecablemente cerrado. Pensé que tal vez era una suite vacía, de esas que se enseñan a visitantes. Dudé, pero me acerqué, como quien intuye que hay algo detrás que necesita ver, aunque duela. Entré en silencio, despacio, como si la habitación pudiera sentir mi presencia. La suite estaba ordenada. Demasiado ordenada.
Había flores frescas en la mesa, una vela sin usar, el colchón estirado con precisión. Todo parecía preparado para alguien más. Pero fue en la esquina donde mis ojos se clavaron. Una cuna. Blanca. Pequeña. Con un osito bordado en la cabecera. Me quedé quieta. El aire se volvió espeso. Di un paso. Luego otro. Y me encontré frente a esa cuna como si fuera un altar. Como si guardara algo sagrado. O robado. Había una manta suave, un sonajero nuevo. Ningún bebé. Solo una presencia muda. Innegable. Me senté en el sillón cercano. No sé por cuánto tiempo. No lloré enseguida. Era como si mi cuerpo necesitara primero entender lo que mi corazón ya sabía. Esa habitación era la misma que Sergio me mencionó semanas atrás. Si vienen más familiares, podemos pedir una suite adicional, me dijo. Lo recuerdo bien. Con esa voz evasiva que uno usa para posponer sin negar del todo. Ahora entendía. No fue para mí. Nunca lo fue. Esa suite, ese espacio, fue entregado a otra pareja. A alguien que sí merecía cuna. Cuidado. Lugar. No era la cuna lo que dolía. Era lo que representaba. Fui sustituida. No olvidada. Reemplazada. Como si mi lugar en la historia de mi hijo fuera tan fácil de ceder como una reserva de hotel. Me dolió la frialdad de esa decisión. La naturalidad con la que fui excluida. Porque cuando alguien te reemplaza sin decírtelo, también te dice en silencio cuánto le importas. Y esa mañana, esa respuesta fue brutalmente clara. Poco. No lo suficiente. No lo justo. Toqué la manta. Era suave. Casi igual a las que yo solía coser para Santiago cuando era bebé. Me imaginé bordándola, dedicándole horas, como hice tantas veces por tantos años. Y ahí estaba yo, sentada frente a una cuna vacía que no era para mí, llorando por una historia que tampoco parecía ya mía. Pero no eran lágrimas de tristeza. Era duelo. Era indignación. Era ese cansancio hondo de las mujeres que han dado todo y aún así, no caben. No cuentan. No están. Me levanté. Me alicé el vestido. Me sequé el rostro. Salí de esa suite sin cerrar fuerte la puerta. Solo la empujé con firmeza, como quien no quiere volver a mirar atrás. Subí a mi cuarto con paso lento pero constante. No tenía a nadie esperándome. Y por primera vez, no dolía. No pesaba. Me preparé un café. Me senté en el balcón. Observé los árboles, las montañas, el cielo claro que me devolvía una especie de paz. Pensé en mi madre, en mi abuela, en las veces que también ellas fueron olvidadas, en cómo la historia se repite si nadie la interrumpe. Ese día supe que el abandono tiene formas suaves, que no siempre grita. A veces llega vestido de decisión práctica, de no había espacio, de otro lo necesita más. Y en realidad lo que dice es, tú ya no importas tanto. Pero yo ya había dicho mi hasta aquí. No con rabia, con dignidad. Porque entendí que no tengo que competir por un lugar que debería ser mío por derecho emocional. Que cuando uno tiene que mendigar presencia, ya perdió demasiado. Miré mis manos. Arrugadas. Fuertes. Leales. Pensé en todo lo que han tejido, reparado, limpiado, abrazado. En todo lo que aún pueden crear. Y me di cuenta de que la cuna vacía no era solo símbolo de exclusión. Era una invitación a dejar de mendigar espacio, a empezar a construir el mío, a habitarme entera. Tal vez no con mi hijo, tal vez no con su familia, pero sí conmigo, con mis... Ese día decidí quedarme más tiempo en la habitación. No tenía ganas de bajar, ni de cruzarme con caras que fingieran no conocerme, ni de forzar sonrisas. El sol entraba por la ventana con suavidad, pero dentro de mí todo seguía suspendido. Era como si el alma no quisiera seguir, como si intuyera que todavía faltaba una pieza del rompecabezas. Preparé un té con la tetera del minibar, como quien repite un gesto para no romperse. Me senté en el sillón mirando al exterior. Afuera el clima se volvía más cálido. Adentro, todo estaba en pausa. Había algo clavado en alguna parte que no encontraba. No era dolor físico. Era otra cosa. Una sospecha vieja que no quería irse.
Tocaron la puerta cerca del mediodía. Pensé que sería limpieza. Abrí sin expectativas. Era una joven camarera. Delgada, de coleta apretada, manos delicadas. Traía una bolsa con toallas nuevas. Le agradecí y le dije que podía dejarlas en la cama. Estaba por irse cuando se giró y me miró con algo que no era curiosidad. Era respeto, duda y un poco de nervio. ¿Puedo hacerle una pregunta?, me dijo. Asentí, con una calma que no sé de dónde salió. ¿Usted es la señora Aurora? La mamá del señor Sergio. Respondí que sí, con esa voz cansada que se forma cuando uno ya no espera nada. Bajó un poco la mirada. Tomó aire. Y entonces soltó una frase que me atravesó como cuchillo lento. Escuché algo, sin querer. La señora Julieta pidió al gerente que la mantuvieran lejos. Dijo que usted le quitaba el brillo a las fotos. Me quedé inmóvil. No por sorpresa, por confirmación. Porque el cuerpo lo sabía. El alma lo intuía. Pero escucharlo así, en boca ajena, de una desconocida que no tenía razones para mentir, removió algo profundo. La joven continuó, bajito, como si supiera que estaba abriendo una herida antigua. Dijo que no quería que aparecieran las actividades familiares. Que usted hacía ver todo menos moderno. No supe qué responder. Me quedé mirándola. No con rabia. Con una mezcla extraña de alivio y tristeza. Ella me miraba sin lástima. Con respeto. Como si supiera que estaba diciendo algo que el mundo había callado demasiado. No es mi lugar decirlo, murmuró. Pero la he visto estos días. Y no es justo. No sé lo que pasó, pero lo que vi no merece ese trato. Su voz era suave pero firme. Como esas verdades que una necesita oír, aunque duelan. Le agradecí. No lloré. No podía. Le toqué el brazo y le dije, gracias por decirme la verdad. A veces, una ya no espera eso de nadie. Me sonrió con tristeza. Me dejó un pequeño paquetito con caramelos. Por si le dan ganas de algo dulce, dijo antes de irse. Cerré la puerta despacio. Como si adentro hubiera una tormenta que necesitara silencio para explotar. Me senté. Respiré hondo. Y entonces sí, lloré. No lágrimas de derrota. Lágrimas de claridad. Porque en esa confesión no solo escuché a Julieta. Escuché a todas las veces en que el mundo me hizo sentir menos. Menos digna. Menos presente. Menos valiosa. Y supe que no era solo una conversación entre cuñadas o una decisión sobre fotografías. Era algo más hondo, la negación de mi existencia. Me puse de pie. Abrí la maleta. Saqué una blusa blanca de lino, bordada por mí con hilos dorados. Nunca la había usado. La reservaba para una ocasión especial. Y decidí que esa tarde, yo era la ocasión. Me vestí con cuidado. Me puse perfume. Me peiné con calma. No para que me vean. Para mí. Porque si iban a esconderme, que supieran que no soy una sombra fácil de borrar. Que yo no interrumpo el cuadro. Yo soy parte del marco. Caminé por el pasillo con la frente alta. Sentí miradas. Algunas esquivas. Otras curiosas. Pero ninguna me detuvo. Llegué al restaurante del jardín. Me senté sola, en una mesa junto a la fuente. Pedí café y pan de elote. No por hambre. Por ritual. Porque hay gestos que te devuelven la dignidad. Vi a Santiago pasar corriendo con otros niños. No me saludó. No sé si no me vio. O no lo dejaron. Me dolió. Sí. Pero no me rompí. Ya no. Porque cuando una ya no espera aplausos, encuentra fuerza en su propio silencio. Esa noche, al regresar a la habitación, escribí en mi libreta, no quiero más lugares prestados. Ni espacios por lástima. Quiero pertenecer donde me vean con gusto, no con resignación. Cerré la libreta con firmeza, como quien sella un pacto consigo misma. Me acosté temprano. Dormí con el cuerpo cansado, pero el alma un poco más en paz. Porque a veces, el acto más valiente no es confrontar, es seguir apareciendo. Aunque otros hagan todo por desaparecerte. El día de mi partida amaneció tibio, como si el clima supiera que era mejor no hacer ruido. No era ni triste ni alegre.
Era como esas mañanas en que el alma sabe que algo está terminando, pero no se atreve a llorarlo todavía. Guardé mis cosas con calma. Doblaba la ropa sin apuro, como quien va cerrando una historia y necesita despedirse de cada página. No había prisa. Cada prenda, cada objeto, me traía de vuelta a lo que fui durante estos días. La mujer que llegó temblando con un pastel y esperanza. La que se sentó sola a cenar con dignidad. La que no fue invitada, pero tampoco se fue. Me miré en el espejo antes de salir. Tenía las ojeras de una semana larga, pero también una luz distinta en los ojos. Me vestí con algo sencillo, pero bonito. No porque quisiera agradar a nadie, sino porque había recordado que yo también merezco verme bien para mí. Me puse unos aretes pequeños que tenía guardados, esos que siempre decías para después. Y hoy era ese después. No me sentía derrotada. Me sentía completa. Distinta. Sola, sí. Pero no vacía. Por primera vez en años, sentía que mi soledad era mía, no el resultado de un abandono. Bajé al restaurante del lobby como quien cumple un ritual sagrado. Era mi último gesto. Una despedida sin anuncio, sin escena. Me senté en una mesa junto a la ventana, justo al lado de una planta alta que dejaba entrar la luz sin exponerme del todo. No quería nada sofisticado. Pedí café, pan dulce y fruta. La mesera me reconoció. Me saludó con respeto, como si supiera que no estaba atendiendo a una huésped cualquiera, sino a una historia completa. Agradecí en silencio. Me lo había ganado. A pulso. A silencio. A fuerza. Mientras esperaba, escuché las risas de un grupo cercano. 3 mujeres mayores hablaban entre ellas con esa soltura que solo da la edad y el dolor bien vivido. Tenían el cabello blanco, las manos marcadas, pero las miradas vivas. Una de ellas me miró, me sonrió con esa complicidad que solo se da entre mujeres que han resistido. Se levantó y se acercó despacito. ¿Puedo sentarme un momento?, me preguntó con dulzura. Asentí. Las otras 2 vinieron detrás, sin dudar. Como si supieran que en esa mesa había espacio para quienes saben escuchar sin interrumpir. Eran de otro estado. Me contaron que venían cada año a ese hotel, como un pequeño pacto de supervivencia. Este lugar nos recuerda a quienes fuimos, y que todavía somos, dijo una. Me contaron que habían visto lo que pasó durante la semana, que me habían observado desde lejos. Lo suyo fue admirable, dijo otra. No cualquiera aguanta lo que usted aguantó, sin perder la gracia. Yo las miré sin disfraz. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que justificarme. Me sentí vista. No juzgada. Vista. Nos reímos. Pero no de cortesía. De verdad. De esas carcajadas que curan. No necesitábamos explicar mucho. Porque sabíamos. Sabíamos lo que es ser ignorada sin gritos. Lo que es ser desplazada con gestos educados. Lo que es vivir como si una estorbara por el simple hecho de existir. Ellas me invitaron a su mesa. Dudé por un segundo, como quien ha aprendido a no invadir. Pero luego recordé, yo también merezco pertenecer. Me cambié de silla. De mirada. De historia. El desayuno fue simple, pero lleno de sentido. Hablamos de nietos, de rodillas que ya no aguantan, de novelas viejas, de recetas que olvidamos a propósito. Cada una compartió algo pequeño, íntimo, real. Y yo también. Les conté de Sergio, sin drama. De Julieta, sin veneno. Les hablé de mi nieto, de mis silencios, de cómo había aprendido a comer sola sin que eso me hiciera menos madre. Aurora, qué nombre tan bonito, dijo una. Así se llaman las que traen luz. Y por primera vez, no me sentí una sombra. Entonces lo vi. Cerro. Cruzando el lobby. Caminaba solo, con el celular en la mano y la cabeza agachada. Pasó frente a mi mesa. Me vio. Dudó. Por un segundo, se quedó congelado. Luego bajó la mirada, y siguió caminando. Fue un instante. Un parpadeo. Pero suficiente. No lo llamé. No me levanté. No lo detuve. Porque entendí algo importante. No todas las despedidas necesitan palabras. A veces, la ausencia es la forma más clara de decir ya basta. Las mujeres a mi lado lo vieron todo. No dijeron nada.
pero sus silencios hablaban. Una me tocó el brazo. No lo persigas. Si no sabe lo que tiene, tú no tienes por qué explicárselo. Asentí. Era eso. Había hecho todo. Había amado con entereza. Había perdonado sin disculpa. Y aún así, él eligió no verme. Eso ya no era mío. Era suyo. Yo ya no iba a cargar con culpas que no me corresponden. Nos quedamos un rato más. Tomamos otro café. Me regalaron sus teléfonos escritos en servilletas. Les prometí que las llamaría. Tal vez nunca lo haga. Pero eso no importa. Porque lo que me dieron en ese desayuno no fue amistad, fue reparación. Fue un consuelo que no pedí, pero que recibí como un abrazo largo. Fue la confirmación de que sigo teniendo valor. Que no me vencieron. Que mi historia merece ser contada en voz alta. Antes de irme, una de ellas me dio un frasquito pequeño con aceite de lavanda. Para que duermas tranquila, Aurora. Para que nadie más te quite el sueño. Lo guardé en mi bolso como quien guarda una reliquia. Me despedí con un abrazo firme, de esos que no prometen, pero sostienen. Caminé hacia la salida del hotel sin mirar atrás. No necesitaba ver lo que dejaba. Ya lo había sentido todo. Ya lo había entendido todo. Y eso era suficiente. El último día siempre tiene un sabor extraño. Mezcla de alivio y de nostalgia, como cuando uno cierra la puerta de una casa donde ya no vive, pero donde aprendió a ser. No se trata solo de lo que se empaca, sino de lo que se deja. De lo que una decide no llevar más, aunque quepa en la maleta. Terminé de empacar en silencio. No tenía prisa. No por cansancio, sino por respeto a todo lo que había vivido en esos días. Cada objeto, cada prenda, cada nota en mi cuaderno me recordaban quién era yo antes de llegar, y quién era ahora. Cada cosa que guardaba parecía más liviana que cuando llegué. No por el peso físico, sino por todo lo que había soltado adentro. La culpa, el miedo, el deseo de ser vista. Todo eso lo dejaba ahí, doblado junto a la almohada. No para que otros lo recojan, sino para que se lo lleve el tiempo. La suite estaba impecable, como si nunca hubiera llorado en ese sofá, ni bailado en calcetines sobre esa alfombra. Pero yo sabía que ahí había pasado algo que no se ve, una transformación silenciosa, de esas que cambian la forma en que una se sostiene de pie. Antes de bajar, me senté unos minutos frente al ventanal. El paisaje seguía igual. Pero yo no. Mis ojos ya no buscaban aprobación en lo que veían. Ahora solo buscaban luz, brisa, paz. En la mesa del costado, una nota escrita a mano me esperaba. Reconocí la letra de Leobardo al instante. Firme, serena. Doña Aurora, esta suite siempre será suya. Cuando lo desee, este lugar la recibirá como lo que es, una mujer de verdad. Con respeto, con espacio, con historia. Cerré los ojos. Sonreí. No por vanidad, por gratitud. Porque alguien me había nombrado sin reducirme. Porque alguien había visto en mí algo más que un apellido, más que una relación familiar. Me vio como mujer, como ser humano completo. Y eso se siente como un lujo que no se puede pagar con dinero. Bajé al lobby con mi maleta en una mano y la dignidad completa en la otra. Ya no caminaba con cautela. Caminaba con paso firme, como quien ha dejado de pedir permiso. El personal del hotel me saludó con afecto sincero. No el saludo de obligación. El saludo de quien ha sido testigo de algo importante, aunque no conozca los detalles. Un par de huéspedes me hicieron señas de despedida. Incluso algunos que nunca hablé, me miraron con esa expresión de sabemos que algo pasó. Y sí, algo pasó. No lágrimas. No escándalos. Presencia. Me senté en un sofá mientras esperaba el coche. El silencio era cómodo. El ambiente, amable. Ya no me dolía estar sola. Era una soledad mía, no impuesta. Elegida. Leobardo apareció minutos después. No con prisa. No con discurso. Con calma. Se sentó junto a mí. No hablamos de lo vivido. Ni de lo que vendría. Me ofreció una botella pequeña de agua. La tomé con una sonrisa. Compartimos ese momento como dos personas que se respetan profundamente.
Él no preguntó si yo volvería. No ofreció más de lo necesario. Me dijo simplemente, gracias por venir. Y yo respondí, gracias por hacerme sentir bienvenida. No hacía falta más. ¿Te puedo pedir algo?, preguntó, justo cuando yo me acomodaba para irme. Lo miré, curiosa. Cuando regreses, no traigas a nadie. Este lugar es para ti, para tu paz, para lo que tú quieras construir sola. Me temblaron los ojos. No por tristeza, por reconocimiento. Era una promesa, pero también un regalo. Le di un abrazo corto, firme, de esos que no suplican, de esos que dicen, ya entendimos todo. Me ayudó con la maleta. Me abrió la puerta del coche. No dijo adiós. Dijo, hasta cuando tú quieras. Y eso valía más que cualquier despedida formal. Subí al auto con el corazón tranquilo. No llevaba souvenirs. No llevaba postales. Llevaba memoria. Y las memorias que valen, no se empacan. Se guardan en la piel, en los gestos, en la voz que una recupera. Miré por la ventana mientras el coche se alejaba del resort. Vi las montañas que al llegar me parecieron lejanas. Ahora, eran parte de mí. No sentí rabia. No sentí venganza. Sentí claridad. Yo no había perdido nada. Lo que no me dieron, nunca fue mío. Lo que me quitaron, ya no me hace falta. Durante el trayecto, pensé en todo lo que no dije. En las veces que me callé para evitar dolor. En las palabras que se ahogan por amor. En las que nunca llegan a pronunciarse porque una cree que ya no tiene derecho. Y entendí algo, uno no tiene que explicarse a quienes han decidido no escuchar. Que cuando alguien quiere de verdad, no necesita justificaciones. Solo presencia. Y yo, ya no necesitaba defender la mía. Llegué a casa al anochecer. Las plantas seguían verdes. La mesa, en orden. El aire olía a limpio y a café viejo. Me quité los zapatos y caminé descalza por la sala. Cada rincón me reconocía. Pero yo ya no era la misma. No porque algo externo hubiera cambiado, sino porque, por fin, mi valor ya no dependía de que otros me vieran. Me bastaba con haberme visto yo. Abrí las ventanas. El viento entró suave, como en la suite. Ese viento que no empuja, pero mueve. Ese aire que parece decir, sigues aquí. Preparé un té. Me senté en mi sillón favorito. Respiré hondo. Pensé en todo lo vivido. En lo que perdoné. En lo que solté. Y supe, con una certeza que no grita, no me falta nada. Lo esencial está aquí. Conmigo. Por fin. Volver a casa no fue regresar. Fue comenzar distinto. Caminé por la puerta, la cerré con calma y sentí un impulso extraño. La casa estaba igual, pero yo ya no. Nada había cambiado físicamente. Mismas cortinas, los mismos muebles bien acomodados, el reloj que da la hora con su tic-toc de abuelo cansado. Pero dentro de mí, todo era otro universo. Me senté en la cocina, encendí la luz suave y sacudí una libreta nueva antes de anotarle la fecha. Era necesario encerrar ese instante como quien guarda perfume en frasco. Porque no era cualquier día. Era el primer día de mi nueva versión. No más la que espera. No más la que se explica. No más la que se encoge para caber en los marcos que otros dibujan por ti. Los primeros días fueron silenciosos. Sin llamadas, sin mensajes, sin visitas inoportunas. Pero no dolía como antes. Era un silencio que no mordía. Era mío. Usé ese tiempo para coser, leer, organizar fotos viejas y preparar pan sin receta, amasar con las manos, dejar que la masa me recordara cuánta fuerza encierra el darle forma a la vida. Cada pequeña acción fue una rebelión contra el pasado, gritarle al mundo que mi historia no termina cuando otros cierran puertas, que mi existencia no necesita permiso para continuar. Y me animé a pintar una pared del cuarto de costura, un amarillo mostaza, que me recordara que sigo viva, fuerte, radiante. El color era un grito sin palabras. Aquí estoy. Una tarde, mientras revisaba cajones, apareció una carta que había escrito años atrás y nunca envié. La abrí sin prisa. Era para mí misma. Para la Aurora que se perdía intentando complacer.
La leí con calma, entre tristeza y esperanza. En cada palabra supe que traía agradecimiento, por no dejarme borrar, por sostenerme aunque nadie lo viera. No lloré. Dejé que un suspiro me acompañara. Sonreí, porque esa carta era prueba de que, incluso cuando me sentí invisible, seguí escribiendo. Seguía viva. Seguía creyendo. Esa letra temblorosa era testimonio de supervivencia, mi propia existencia. Una semana después de mi regreso, llegó un sobre sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una fotografía, la terraza del resort, vista desde la suite. Allí estaba el valle iluminado y un pie descalzo apenas entrando en cuadro. En el reverso, una frase escrita a mano: cuando quieras visitarme, sabrás dónde encontrarme. No había firma, pero entendí, Leobardo. No era invitación cualquiera, no pedía permiso. Era una promesa silenciosa, un lugar para volver si yo quería regresar. Un recordatorio. Ese espacio existía y me esperaba cuando yo lo decidiera. Coloqué la foto en un marco sencillo y la dejé sobre la repisa del comedor. No como un trofeo ni un adorno. Como testimonio. Como prueba de que hay lugares donde te reciben con nombre, con historia, con respeto. Un testimonio silencioso de que algunos espacios no se llenan con ruido, sino con atención y dignidad. Cuando una los encuentra, se da cuenta de que nunca estuvo realmente sola. Ahí fui menos sombra. Ahí fui vista. Retomé mis costuras. Volví a trabajar por encargo. Recibí clientes, vecinas que traen sábanas, cortinas, costuras viejas para reparar. Pero esta vez cobro lo justo. No regalo mi tiempo ni talento por presión. Aprendí que la generosidad también necesita límites. Que cuidar no puede ser a costa de una misma. Coso escuchando música suave, con la ventana abierta, respirando mi vida de nuevo. A veces hablo sola. Y no me siento loca, me siento libre. Una mañana, llamó a mi puerta una señora mayor del barrio. Me pidió aprender a bordar. Me explicó que tenía miedo, que pensaba que era demasiado tarde. Yo le respondí sin titubear: nunca es tarde para empezar lo que te hace sentir viva. Le presté hilos, agujas, estambre, bastidor. Se quedó toda la tarde en mi cocina, riendo, inquieta, emocionada. Entre puntos y comentarios, supe que mi historia no fue en vano. Que lo que viví puede ser refugio para otras. Que mi voz también puede ser mapa para alguien que busca volver a ponerse de pie. Esa noche, me acosté mirando el techo. Pensé en Sergio, en Julieta, en Santiago. No había rencor. Había aceptación. Quizá un día me recuerden. Quizá un día me agradezcan. O tal vez no. Pero ya no me desvela. Porque entendí algo importante. No se puede llenar el vacío de quien no quiere hacer espacio. Y yo no estoy para empujar puertas cerradas. Estoy aquí para abrir ventanas nuevas, esas imprecisas, luminosas, con brisa, esas por donde entra la luz y también respira el alma. Suspendí el edredón, me arropé. La casa estaba en calma. Esa casa que me vio partir temblando y regresar brillando. Me dormí en paz. Porque aunque hayan cerrado escenarios a mi alrededor, yo abrí otro adentro, uno donde soy suficiente. Un acto silencioso y grandioso. ¿Y tú? ¿Alguna vez fuiste ignorada por aquellos que más amabas? ¿Alguna vez sentiste que tu presencia era un estorbo donde antes fuiste el centro? Y si hoy estás viendo esta historia con un nudo en el pecho, porque tú también fuiste excluida, apartada o tratada como si ya no importaras, escucha bien esto. Tú no sobras. Tú haces falta. Tu presencia es abrigo. Tu historia es semilla. Y aunque algunos hayan dejado de verte, a pesos que todavía suspiran so del lembrardo calor do teu café, da firmeza do teu conselho, do amor que vos se deu sem esperar nada en troca. A ti, que ja cuidaste sem ser cuidada, que foste deixada de lado en momentos onde merecías lugar de honra, te digo con todo o meu coracao, nao é tarde para recomecar. O respeito que vos se merece aínda pode florecer, ás veces, en lugares onde menos espera. A dignidade, mina amiga, nao depende dos outros. El amor aí dentro de vose. E cuando vose se levanta, mesmo ferida, e segue adiante con ternura, o mundo se curva, e aprende como seu silencio. Tu amor no fue en vano. Tu luz no se apagó. Y si esta historia tocó tu corazón,
Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Dónde estás viendo esta historia? ¿Y a quién te gustaría volver a abrazar algún día? Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.